oración es una de las mayores bendiciones que podemos tener en la tierra. La oración es un punto de contacto, de conexión con nuestro Padre Celestial. Al igual que el ayuno, toda la gente que tiene una conexión con Dios son gente de oración. Tienen diferentes formatos de oración, diferentes formas de orar, pero a la larga son gente que tienen una vida de oración y vamos a estar explicando cómo. Una de las mayores bendiciones que podemos tener, podemos comunicarnos con Dios, podemos buscar su guía, su dirección a través de la oración. Los hermanos que están preguntando pueden buscar el ayuno, preguntas y respuestas. Ahí están todas las preguntas que nos hicieron acerca del ayuno. En primer libro de Crónicas 4:10 dice: e invocó Jabes a Dios y dijo: oh Dios, si tú me dieras bendición y si tu mano estuviera conmigo para que el mal no me dañe. Y dice la palabra de Dios que le otorgó Dios todo lo que pidió. La oración nos conecta con el Padre. La oración es tan fuerte y tan potente que cuando estás ansioso, la mayoría de personas que constantemente están muy ansiosos, desesperados y vueltos locos, tienen muy bajos niveles de oración, porque la oración te quita la ansiedad totalmente. Descansas en Dios cuando puedes orar y estar en su presencia. Jabes invocó a Dios, él tenía un problema, habló con Dios y hay algo hermoso que Dios hizo y es que Dios le concedió todo lo que pidió. La oración nos da acceso a Dios y a través de ese acceso podemos recibir respuesta a nuestro clamor. Sepa, muchas oraciones son contestadas día tras día. Solamente tienes que orar, ve a Dios con el corazón sincero y conecta con tu Padre. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Ir confiadamente es ir delante de Dios diciéndole cómo te sientes, cómo estás, lo que te pasa, exactamente lo que te pasa. Tienes que ir a tu Padre con confianza, porque delante del trono de la gracia hay misericordia. Independientemente de lo que te puedan haber dicho de que Dios está molesto contigo, de que no te va a responder, la Biblia dice que si vamos confiadamente delante del trono de la gracia, alcanzamos misericordia y hallamos gracia o favor para el oportuno socorro. Y quise tocar estos dos textos bíblicos acerca de la oración porque vamos a entrar en las preguntas y yo quiero tratar los temas, el beneficio de la oración, porque todo lo que Dios nos pide que hagamos es un beneficio para nosotros. Al igual que el ayuno, vimos todos los beneficios del ayuno y faltan muchísimos más. Faltan muchos más, pero vimos algunos de los beneficios del ayuno y estaremos viendo los beneficios de la oración. Porque cuando Dios nos pide que oremos, cuando Dios te dice órame, búscame, no simplemente te quiere poner una carga encima, sino que quiere darte un beneficio. Porque la oración solo trae beneficios, solo trae beneficios. Oiga esto. Número 1, te hace desarrollar una relación con Dios. Hay gente que dice: ¿cómo yo puedo tener una amistad con Dios? Hablando con Él. Nadie se hace amigo de nadie si no tiene una comunicación constante. Y puede ser que durante un momento Dios se quede callado durante un tiempo, como lo hizo el juez injusto, pero nadie soporta a una persona hablándole todos los días durante un año sin responder media palabra. Nadie lo aguanta. Así que Dios se te puede quedar callado por un tiempo, como lo hizo el juez injusto, como lo hizo Cristo cuando la sirofenicia iba detrás de él. Dice que no le respondió palabra, pero como ella siguió insistiendo, de repente el Dios del cielo le respondió. Te hace desarrollar una relación con Dios. Número 2, te ayuda a comprender el amor de Dios. Mientras más oramos, más entendemos el amor de Dios, que supera por mucho al amor de una madre y al amor de un padre terrenal. El amor de Dios es inmenso. El amor y la compasión de nuestro Dios es grande y a medida que oramos, experimentamos su amor. Número 3, nos permite recibir respuesta. La oración permite que puedas recibir respuesta de Dios. Número 4, la oración aumenta nuestra fe.
Gente que dice mi fe está por el piso, tengo poca fe, estoy desanimado. La oración aumenta tu fe. La oración nos libra de caer en tentación y caer en pecado. Número 7, nos ayuda a vencer. La oración nos ayuda a tener victoria. No hay victoria sin oración. Moisés, Daniel, Elías, todas esas personas eran gente de oración. Nuestro Salvador, gente de oración. La iglesia primitiva, gente de oración. Los grandes reformadores, gente de oración. La oración debe ser nuestro alimento diario. Es un ejercicio. Hay personas que dicen, pero yo oro y el enemigo no huye, porque la oración hace huir al enemigo. Pero no quiere decir que tú oraste hoy y Satanás va a correr. Eso sería como decir que tú fuiste al gimnasio y ya la gente, tú fuiste hoy y ya la gente te tiene miedo porque tienes el cuerpo fitness. No lo tienes fitness. Fuiste al gimnasio un día. Ahora, cuando tú tienes una vida de oración, el enemigo huye ante la gente que tiene una vida de oración. La oración agudiza nuestros sentidos, nuestra visión espiritual se abre, nuestros sentidos espirituales se activan, los dones comienzan a fluir cuando podemos orar. Se agudizan nuestros sentidos, hay poder, hay revelación, hay fuego de Dios en nuestras vidas. Ahorita vamos a ver diferentes formas de orar. Oiga esto, la oración tiene beneficios según la ciencia. La ciencia ha demostrado que la oración tiene muchísimos beneficios, al igual que el ayuno. En Southern Medical Journal pudo observar en un estudio que los pacientes sometidos a la terapia de la oración sanaban más rápido y algunos sanaban de forma milagrosa. Hicieron un estudio demostrado y ellos observaron, analizando a muchísimas personas, que los que se sometían a procesos de oración o los que oraban constantemente sanaban más rápido que las demás personas con la misma clase de enfermedad, y algunos sanaban de forma milagrosa. Otro estudio dirigido por el Centro Médico Rabin Israel, publicado en British Medical Journal, dice que la oración produce grandes cambios en la evolución de la sanidad, hasta tal punto que repetir una oración ayuda a la relajación. La gente que está desesperado, la oración te relaja, a la vez que reduce la presión arterial y los ritmos metabólicos cardíaco y respiratorio. Oiga esto, es un estudio científico. Oiga todo el beneficio que tiene la oración. La oración y la medicina. La oración influencia nuestra conducta. Los que tienen el hábito de orar, según la medicina, tienen más paz interior, más tranquilidad, menos estrés y una nueva expresión en su rostro. Y está demostrado que cuando analizan su cerebro brilla con mayor luz debajo de los artefactos adecuados cuando son gente de fe y gente de oración. O sea que todos los beneficios que tiene la oración, que el Padre nos dijo, comunícate conmigo, que yo voy a hacer cosas grandes en tu vida. Entonces tenemos que entender que hay que orar. Y hay gente que dice, tengo batallas para orar. Sí, porque el enemigo no quiere que tú ores. Él quiere que estés ansioso, que estés desesperado, que estés nervioso, que tengas una crisis de pánico. Ponte en la presencia de Dios y desarrolla el hábito de orar. El hábito de orar. Alguien hacía una pregunta y decía, ¿cómo puedo orar de manera que mi fe aumente? Normalmente acá le enseño a los hermanos a orar en tiempo presente y a orar en proclamación de fe. No hacemos un tipo de oración como decir, Señor, no tengo fe, ayúdame, sino que hacemos un tipo de oración. Por poner un ejemplo, iniciamos con gratitud. Señor, te doy gracias porque mi fe cada día aumenta. Yo declaro tu palabra sobre mi fe y estoy sumamente convencida que cada día mi fe está aumentando. Estoy sumamente agradecida de que mi fe crece día a día. Estoy sumamente agradecida de que mi fe avance día a día. Ese es el formato de oración. Al igual que cuando oramos por una enfermedad, por un milagro que queremos, Señor, estoy agradecida inmensamente de que el milagro está hecho en mi vida y cada día estoy mejor y cada día voy avanzando, y oramos en ese tenor, en tiempo presente, dando gracias a Dios por el milagro y sosteniendo la palabra de fe. A eso le llamamos oración en el contexto en el que oramos. Ahora,
Cuando decidimos orar, tienes que saber que vas a tener oposición, vas a tener guerra. El enemigo, tu carne, no quiere que tú ores porque Dios solamente te hace bien a través de la oración. Hemos visto puertas abrirse, cadenas romperse, tinieblas retirarse, abrir camino, Dios, donde no hay camino a través de la oración. Por eso es la oposición que tienes. Por eso es que te da dificultad orar, porque el reino de las tinieblas no quiere que tú accedas a todo lo que Dios tiene para ti. Y esa gente que decide levantarse a orar, Señor, estamos viviendo en una época, en un tiempo donde la gente dice no hay que orar demasiado. Sí, pero la gente que no ora mucho simplemente tienen vidas normales, no ven la mano de Dios a altos niveles, no ven a Dios rompiendo barreras ni abriendo puertas delante de ellos. Sin embargo, que la gente del antiguo pacto y la gente de la iglesia primitiva eran gente de oración. Dice que Elías oraba y cuando él oraba las cosas sucedían, y era hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, pero era un hombre de oración. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día y aún bajo sentencia de muerte no dejó de orar a su Dios. A veces nosotros no estamos bajo sentencia de muerte, simplemente ay, que no me da deseo y no oramos. Sin embargo, a Daniel había una sentencia de muerte, lo van a lanzar al foso de los leones, y él abrió su puerta hacia Jerusalén como solía hacerlo todos los días, y dijo, no importa que me maten, pero voy a orar a mi Dios. Entonces, oiga qué nivel de compromiso con la oración tenía Daniel, que no le importaba que lo lanzaran al foso de los leones, él iba a seguir orando. Y nosotros no estamos bajo amenaza de muerte, simplemente que a veces el desánimo, el enemigo hace una mueca, no tenemos el deseo, está demasiado frío, demasiado calor, demasiada batalla, y tenemos que decidirnos a orar. Hay gente que si se levanta a orar va a ver la mano de Dios abrir puertas, romper cerrojos. Dios hace milagros extraordinarios cuando nuestra oración toca la puerta de su presencia. Por eso tenemos que orar. Y voy a permitir que mi amado venga por acá, que vamos a estar respondiendo las preguntas acerca de la oración. Alguien dice que se vaya la flojera. Señores, si experimentamos, si logramos experimentar las bendiciones de la oración, porque tú vas a luchar al principio y vas a tener que romper hasta que la conexión se establece. Una vez se establece la conexión con el Padre y tú llegas y te arrodillas y ya el Padre te está esperando ahí y comienza a mostrarte y comienza a hablarte y comienza a responderte, la oración se vuelve algo que tú anhelas, algo que deseas, algo que buscas la manera de cómo hacerlo porque necesitas hacerlo, porque te apasiona hacerlo. Al principio te será difícil. Es como decir, te va a tocar ir a hablar con alguien que no te responde. Te va a tocar ir a hablar con alguien que por el momento parece que te ignora. Te va a tocar ir a responder y a tocarle la puerta a alguien que por el momento no te la quiere abrir. Por eso la mujer sirofenicia, cuando iba detrás de Jesús, dice que ella voceaba y voceaba y Jesús no le respondió palabra. Cuando le responde palabra, le dice, yo no te voy a resolver, porque yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, cuando recibe la respuesta fue un no. Sin embargo, ella siguió clamando. Y hay gente que dice, yo he orado y Dios no me responde. No, mire, hay gente que tiene el privilegio, por misericordia de Dios, que a Dios le place y que Dios en su infinita soberanía se hincaron y desde que llegaron al Señor, el Señor estaba ahí hablando con ellos y esto, pero esos son casos aislados. Ahora, lo normal es que todo aquel que entabló una relación con el Señor, hablaba con un evangelista que Dios usa tremendo, y él dice que duró 4 años delante de Dios y a veces se postraba de madrugada y le decía, Señor, yo sé que tú no quieres nada conmigo, que no me quieres hablar, tienes 4 años que no me dices ni pío, pero aquí estoy. Y iba y le decía al Señor, aquí estoy, aunque no me digas nada, aquí estoy, esperando a tu puerta cada día, esperando a tu puerta cada mañana. Y después de 4 años el Señor habló con él y le dijo, tu solicitud de amistad fue recibida, y de ahí en adelante la vida de ese hombre le cambió en todos los sentidos. Pero hay gente que se rinde, ay, yo fui y me entré a un ayuno, él no me quiso hablar.
Mire, cuando alguien está así de bueno como está nuestro rey, el rey de reyes, el más hermoso de los hijos de los hombres, hay que rogarle hasta que se rinda, hasta que se rinda. Él a veces se pone difícil. Se pone difícil. Y toda la gente que buscó a Dios, Él no se le puso cómodo a Moisés. Moisés duró 40 días ahí encaramado, buscando el rostro de Dios. Y no es que tú vas a durar 40 días, pero quiero que entiendas que no te va a ser tan simple. Ahí fuiste y Dios dijo, mire, si usted va, oiga esto, alguien en la tierra normal, usted va y que quiero hablar con el presidente de su nación. Le digo algo, no le será sencillo. Si usted es un ciudadano normal y usted quiere ir a hablar con el presidente de su nación, no le será sencillo. Usted va a tener que agotar un procedimiento. Entonces mucha gente quiere conectarse con Dios y Dios quiere conectar contigo. Ahora hay cosas que Dios va a trabajar y hay un protocolo que Dios va a esperar a ver qué tanto lo anhelas, qué tanto lo deseas, qué tanto puede esperarlo. Y si algo Dios ha hecho, es que siempre se ha hecho esperar. La Biblia dice que las vírgenes se durmieron esperando al esposo porque se tardó. Se tardó. La novia esperando y se durmieron todas así con la boca abierta y él se tardó el esposo, dice la Biblia. Él se tarda en el sentido de que no vas a llegar y él va a decir, aquí estoy. Ahora dice la palabra que llega un momento que todavía tú no has clamado, cuando ya Dios dirá, heme aquí. Donde ya tú no buscas a Dios, Dios te busca a ti. Pero eso es algo que primero se tiene que entablar una relación en oración, y es hablando con Él, hablando con tu Padre. Si te responde, háblale. Si no te responde, háblale. Si te hizo caso, háblale. Si no te hizo caso, háblale. Hasta que un día Él diga, ahora te toca a ti. Te toca. Voy a hablar contigo. Ahora soy yo que quiero hablar contigo. Porque en una ocasión Job le dijo a Dios, yo te busco por todos los lados, clamo de día y de noche y no me responde. Te has vuelto mi enemigo, te busco al sur, te busco al norte. Quien me diera dónde hallarte, yo iría hasta tu silla, hablaría contigo. Y Dios se le escondió a Job. Pero llegó un momento en que Dios le dijo a Job, ahora ven, yo quiero hablar contigo. Ahora soy yo el que quiero hablar contigo. Y es algo hermoso, pero Job insistió hasta que el Dios del cielo dijo, ya, ahora te toca. Ahora soy yo el que quiero hablar contigo. Y Dios vino donde Job y le dijo, ponte de pie y pregunta lo que tú quieras, que yo te voy a responder. Entonces, algo hermoso, tienes que persistir. El Señor enseñó, insistan en la oración, insistan. ¿Hasta cuándo? Hasta que se les responda. Como la parábola de la viuda y el juez injusto. Así que no vas a dejar de orar hasta que tengas respuesta de Dios, y vas a intensificar la oración y vas a intensificar el clamor, y mientras más silencio tengas de Dios, más vas a clamar y a creer y a esperar. Y comenzamos con las preguntas. Gloria al Señor. La pregunta número 1 es, ¿cuántas horas o días hay que orar para ser sano o libre? El tipo de oración para ser sano, para ser libre, no hay una fecha de tiempo o días. Hay personas que han orado, han buscado la presencia de Dios y en poco tiempo han recibido liberación, y hay otros que les ha tomado más tiempo. Va a depender mucho del proceso que Dios quiera lidiar hacia esa persona, cómo lo quiere entrenar. Va a depender mucho también del nivel de búsqueda o de intensidad de búsqueda del mismo ser humano, como de la fe de la persona que está buscando a Dios. Porque cuando decidimos buscar a Dios, hay gente que son muy agresivos buscando a Dios, como un hombre en una ocasión que Dios lo usaba tremendo, ya no está en la tierra, pero cuando Dios lo trajo, él estaba muy atado. Él agarró un galón de agua, se fue para un monte y le dijo a Dios, hasta que no me liberte no bajo a tierra. Y se fue para ese monte y se encaramó por allá, y no se sabe si vivía o moría, pero solo se llevó un galón de agua, y cuando bajó de ahí a los 40 días andaba viendo milagros y señales. Estaba totalmente libre, siendo un nuevo creyente, totalmente libre y bajo una atmósfera de gloria fuerte, pero tenía una decisión que fue y le dijo a Dios, o me mata o me liberta. Entonces va a depender mucho de la determinación de la persona, de qué tan fuerte busque a Dios y qué tan decidido esté a ser libre. El tiempo puede ser más corto o menos corto. La siguiente pregunta. Muy bien. Dice alguien acá, ¿por qué cuando oro me siento a veces como grande, como inmenso?
Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros, nos llena de su fortaleza, nos hace sentir gigantes. Es como tu espíritu que al estar bien alimentado se siente fuerte, se siente fortalecido. Es normal que cuando oramos, al igual que cuando no oramos, nos sentimos pequeños, vacíos, desinflados, como que nos falta algo. Amén. Aquí preguntar, ¿cuántas veces debo orar al día? Bueno, en Israel tenían por costumbre, la gente que era muy cercana a Dios solía orar 3 veces al día. Era muy común que utilizaban las vigilias de oración con 3, 4 de la mañana, 6, 7 de la mañana, 12, 1 del mediodía. Por eso Daniel oraba 3 veces al día. Solían orar 3 veces al día. Ahora, no va a influir mucho las veces que ores, sino que ores, porque hay gente que no puede orar 3 veces al día y ellos en la noche oran sus 3 horas que debieron orar en momentos separados, y hay gente que ora más tiempo de allí. Así que una persona normal, un creyente normal que no tiene batallas espirituales, que no tiene guerra, que no ministra liberación, que no anda por ahí desencamando demonios ni nada por el estilo, normal, para mantener una vida normal como cristiano, lo mínimo que debe orar al día es 1 hora. Por eso Cristo le dijo a los discípulos: ustedes no han podido orar conmigo, velar 1 hora. Era lo mínimo que debían haber orado. Pero una persona que ya tiene ministerio, que tiene compromiso, debe andar por encima de ahí. Así que va a depender de la demanda que Dios te haga. Y esta pregunta sí es demasiado interesante. Se trata de saber que hay personas que, aparte de orar, no solamente quieren orar, sino que quieren escuchar a Dios. Entonces pregunta que cómo pueda quitar la mente, porque que está orando y la mente se le va para escuchar la voz de Dios. Sí. Bueno, luego que oramos, siempre que vayas a orar, procura quebrantarte. ¿A qué le llamo quebrantarte? Romper el corazón delante de Dios. Si puedes llorar, tirarte ahí, gritar, eso va a hacer que tu alma se conecte. Y una vez tú pasas un rato ahí llorando en la presencia de Dios, tienes que procurar quebrantarte, porque hay una ventaja en quebrantarse. Un corazón humillado Dios no lo rechaza. El primer punto que vas a tener a favor, llorar. Luego que hablas con Dios, trata de cerrar tus ojos y sentarte y quedarte en silencio. Si tu mente se te va, vuelve y tráela y quédate en silencio. Siempre es bueno, luego que oras, quedarte ahí en silencio meditando en el Señor, por si Dios quiere hablarte, sin presión y sin prisa. Es solo por si Él quiere hablarte. Muchas veces Él ya te está esperando para hablarte, otras veces no quiere hablarte y hay gente que se decepciona. Así que una vez ores, te quebrantes delante de Dios, hagas tu oración a Dios y termines la oración, no te vas a despedir, amén, y me voy. No. Te vas a quedar en silencio un tiempo. Ojalá y puedas quedarte media hora, 1 hora en silencio total, donde no estés escuchando música, y vas a cerrar tus ojos y vas a meditar, a pensar en Dios y en su palabra. Y si Dios quiere hablarte, lo va a hacer, y si no, no lo va a hacer, pero eso te va a ayudar a aquietar la mente. Es un ejercicio, y si ella se va, tú la traes de vuelta y la traes de vuelta. Amén. Bueno, ya que estamos hablando de eso, de la oración, aquí una pregunta muy importante es: ¿qué tiempo debo orar? ¿Qué tiempo debo orar? Estuvimos hablando de eso al principio. Si tienes compromiso, tienes ministerio, tienes guerra, debes orar por encima de las 2 horas al día. De ahí para arriba lo que tú quieras. Ahora, si eres un creyente normal, tranquilo, de esa gente que vino del mundo y que Dios le pasó un barniz, que no bebían, que no tenían atadura, que son así, tranquilos, con 1 hora que ores diariamente durante toda tu vida y ayunes y estudies la palabra, te vas a mantener como creyente. Ya para dar, para ministrar, para que el fuego fluya, para que la unción fluya, tienes que subir a niveles de oración. Porque como comparaba la oración con el entrenamiento, una persona que va y entrena 5 minutos nunca llegará a tener un cuerpo así como lo ven en la pantalla. Si esa gente se dura 2, 3, 4 horas en un gimnasio diariamente, trabajan duro. Entonces, así mismo en la oración, si quieres fluir, quieres avanzar, puedes iniciar, si eres nuevo, con 1 hora al día e ir subiendo despacio. Amén. Ok, ¿cómo debe ser la oración?
La oración debe iniciar en humillación. Lo más importante cuando se va a orar es la posición del corazón, la posición que lleva tu corazón cuando va a orar. La gente que se quebranta tiene una ventaja, y es que inmediatamente tú estás delante de Dios y comenzaste a quebrantarte o a llorar, inmediatamente estás en la conexión del Espíritu, automáticamente. Te conectas automáticamente, aunque no tengas respuesta. Pero Dios no puede rechazarte en esa condición. O sea que te esté escuchando y está muy pendiente de ti, aunque no te responda. La gente que se quebranta, la oración debe ir en humillación, en humillación. Las personas que tienen el don de lenguas pueden orar en lenguas. Es una forma efectiva de orar. Hay gente que tiene el don de lengua. Usted sintió orar en lenguas, arranque y no pare, porque Dios derriba demonios a través del hablar en lengua, del orar en lengua. Cadenas se rompen, tu espíritu se comunica con Dios, te paras de ahí fortalecido. Los que tienen la bendición de poder orar en lengua, amanezca y despreocúpese del mundo. Tu entendimiento va a quedar sin fruto y tienes también que orar con tu entendimiento, pero la oración en lengua es muy poderosa, es muchísimo más poderosa que la oración con el entendimiento. Esa pregunta, ¿tú crees, dice que si tú crees que sea bueno, para atrás, ¿usted cree, pastora, que sea bueno hablar con el Señor tal como soy? O sea, sí. De hecho, eso es orar a Dios con sinceridad, hablar a Dios con sinceridad, siempre teniendo en cuenta un nivel de respeto, sobre todo cuando no hay un nivel de confianza. Hay personas que usted lo escucha como ellos le hablan a Dios y usted dice, por Dios, se pasó. Sin embargo, Dios hasta se lo aplaude. Pero cuando no hay una conexión, cuando no tienes un tiempo de recorrido con Dios, que no hay esa confianza, tienes que tener un poco de cuidado con lo que es cómo le hablas al Señor. No puede ser tú puedes ir y decirle, mira, Señor, lo que hay. Yo le decía al Señor cuando yo era nueva creyente, Señor, mira lo que hay. Tú vas a tener que chuparme como un molondrón. Así yo decía así, porque acá el molondrón es como una verdura que se come, que es babosa, así que uno se la come y la chupa así, se la come. Porque yo tengo todo lo mal encima y tú tienes dos opciones conmigo, o me soporta dañada como estoy o me arregla, porque yo no te voy a dejar. Y mi forma de hablar era como yo hablaba, así yo le hablaba, tirado como yo hablaba, y yo le decía, yo no quiero que te me ofendas, pero yo te voy a decir esto, mi lengua sirve para barrer la tierra, soy súper dañina, soy venenosa, y yo le decía a Dios todo lo que tenía dentro. Ahora llegó un momento donde la situación fue cambiando. Incluso en una ocasión yo le dije al Señor, si así tú tratas a tus amigos, yo no quiero saber cómo eres con tus enemigos. Y yo estaba hablando con Él, orando. Entonces, sé tú, dile a Dios lo que te pasa, Él te conoce. Nunca se establece una relación con alguien de amistad si esa persona no puede ser sincero. Por eso muchas personas no logra esa conexión con el Padre, porque Dios te conoce. Tú vas y hablas con una persona y le dices, mira, esto es así, así, así. Y con Dios tú vas y haces esto y le dices, mira, Señor, tú sabes, déjame ver qué palabra digo, Padre amado. Y presentas un perfil. Es como que tú quieras ser amigo mío o amiga mía y yo sepa cómo tú eres, que eres suelto, que hablas así, tú vengas a mí con un protocolo y siempre que hables conmigo está con ese protocolo. No, porque usted sabe, nunca vamos a tener una relación de amistad, porque los amigos se presentan tal cual son, tal cual son. Usted le dice, mira, Señor, yo parezco una gallareta, una gallina loca, yo tiro el caldero, eso es lo que soy, así que estoy desbaratada, cámbiame, transfórmame, mira lo que tengo aquí, tengo la vecina atravesada aquí, que no me pasa de aquí ni con agua. Yo iba y le decía a Dios, mira, tengo esa persona aquí, no me pasa ni con agua ni con aceite, duro de tragar. Y le decía al Señor, pero ayúdame. Sé honesto, sé abierto con Dios. Cuando Dios te vea siendo abierto, siendo honesto, Él va a entender que quieres ser amigo, porque los amigos son abiertos. Amén. Contestamos esto ya. ¿Cómo aquieta la mente para escuchar la voz de Dios? Sí, ya está. Okay. Continuamos. ¿Por qué cuando oro siento como calofrío?
Hay personas que sienten escalofríos porque el Espíritu Santo está tratando con ellos o hay una presencia angelical cerca. También hay otros que sienten escalofríos cuando hay una presencia maligna cerca. Tienes que identificar si el proceso de escalofrío que tienes, ¿qué es? ¿Qué es? Es muy importante preguntar qué es, y si es la presencia de Dios, pues déjalo que fluya. Amén. Esta pregunta es: la oración de madrugada, que si es buena, si es mejor que la oración de madrugada está demostrado. Incluso Nicolás Tesla, un científico famosísimo, hablaba del poder de hablar con el Creador de madrugada, porque se abren portales de madrugada donde el cielo conecta con la tierra. La mayoría de gente que tiene grandes revelaciones, y quiero la gente que ha tenido experiencia con la oración de madrugada, las 3 de la mañana, nuestro amado Salvador se iba al monte y pasaba por ahí, se quedaba en las madrugadas orando, y a eso de la tercera, cuarta vigilia venía por ahí caminando sobre las aguas, entraba en una atmósfera poderosa. Es tan poderoso orar de madrugada, y hay un portal tan fuerte que se abre al mundo espiritual en general, que por eso los brujos de mañana, de madrugada, se van a hacer su cosa, porque hay una atmósfera de energía fuerte fluyendo, tanto negativa como energía del bien. O sea, que no es solo de que hay gente que dice: ¿por qué tengo tanta guerra de madrugada? Porque el mundo espiritual, en el mundo espiritual están los dos. Está Dios y está el enemigo. Y si hay un nivel fuerte, un movimiento fuerte de ambos reinos a esa hora, entonces obviamente los brujos se levantan a aprovechar el movimiento del reino de ellos. Y usted se va a levantar a aprovechar el movimiento del reino suyo. Y usted va a recibir, si una revelación baja a esa hora, usted va a recibir la señal de Wi-Fi. La gente que ora en esas horas, ¿qué hora? Porque hay gente que se levanta y se duerme de 3 a 4. Y babea de 3 a 4, y los demonios le hacen guerra de 3 a 4. Pero hay gente que ora, que se oran y se conectan con el Padre, y reciben revelación, ciencia, profecía, los dones se le activan. Pasas el día recargado cuando haces eso, tu espíritu se renueva. Es una hora poderosísima para orar. Amén. Ok, esta pregunta muy importante es: ¿en qué postura debo orar? ¿En qué postura debo orar? Muchas personas se preguntan cuál es la mejor postura para orar. La mejor postura para orar, la más básica, la más importante, es la postura que tenga tu corazón cuando vas a orar. Porque hay gente que de rodilla puede tener una postura incorrecta en su corazón y Dios no escuchar su oración, y otro tirado de barriga, arropado, pues tenga una postura de corazón correcta y de escuchar la oración del que está tirado. De hecho, los judíos, cuando se humillaban, solían tirarse de barriga, planchado en el suelo a orar. Otros se inclinan como junco, con la cabeza para abajo y la parte de atrás para arriba. Y cualquier postura que te acomode para orar es buena. Cuando digo que te acomode, que tú sientas que conectes con Dios, no que te acomodes así para dormirte. Cualquier postura. Hay gente que dice: no puedo estar de rodilla porque mi rodilla se me duerme, me da un dolor en la rodilla. Ora sentado en un rincón. Yo he pasado horas sentada en un rincón llorando y hablando con Dios, y en una hora en la madrugada, recuerdo, cuando el Señor me trajo la experiencia de que me habló de poner el negocio, yo estaba desde las 2 de la mañana sentada en una esquina, tirada en el piso, llorando y hablando con mi Dios, y a eso de 3 a 4 de la mañana veo una visión que viene un anciano hacia mí, se paró frente a mí y me dijo lo que tenía que hacer, y eso fue una victoria tremenda. Cuando hicimos eso salimos del agobio en el que estábamos metidos y fue tremendísimo, y yo estaba sentada. Y él no me dijo: ¿estás sentada? No, mi corazón estaba roto, quebrantado. Si te quebrantas sentado, quebrántate. Si te quebrantas de barriga, quebrántate. Si te quebrantas orando, caminando, ora. La posición del corazón va a ser lo más relevante en ese sentido, aunque la Biblia recomienda que debemos postrarnos Amén. Delante de Dios. Amén. Hay que tener como una urgencia. Está fuera del tema. De hecho, pensamos ese tema lo podremos para una próxima ocasión, pero vamos a contestarle. Es que estaba preguntando: ¿por qué hay escasez si se diezman? Y la Biblia dice que programan esto. ¿Qué sucede? Eso me da mucha confusión. De que ahí fluye. Sí, bueno, estaremos tratando ese tema, preguntas y respuestas acerca de lo que es el diezmo. La provisión de Dios va a depender de varios factores. Número 1, la fidelidad a Dios en nuestra economía, y número 2, la fe que podamos tener en la provisión de Dios. Conozco gente que son muy fieles
honrando a Dios con su economía, pero su nivel de creencia en cuanto a la abundancia es malo. Y como no pueden creer en la abundancia y en la provisión de manera correcta, porque tienen patrones de pensamiento incorrectos acerca de la provisión, entonces no reciben. Entonces eso no tiene que ver solo con que tú des, tiene que ver con la fe que tú tienes al dar. Y vamos a ver eso en el estudio acerca del diezmo, que lo vamos a estar dando preguntas y respuestas. Bueno, si va preparando su pregunta para que todo lo que tenga con el diezmo. Próxima pregunta muy importante: ¿qué significa orar sin cesar o en todo tiempo? Orar sin cesar significa que debemos estar orando constantemente. Y usted dirá, ¿cómo yo puedo hacer eso? Hay algo muy tremendo que luego estaremos tratando ese tema, que dice que no caminó con Dios. Y la gente dice, ¿cómo es que caminó? Estaba demostrado que Enoc, su caminar era que él estaba constantemente consciente de la presencia de Dios. Orar sin cesar quiere decir que tú estás en el baño bañándote y tú estás meditando en Dios y hablando con tu Padre, no en el problema. El creyente vive hundido porque vive meditando en el problema. El problema déjaselo a Dios y tú solamente medita y deleítate en Él. Estás en el baño, estás rodeado de deuda, está cayendo que no te trajo, pero tú estás meditando en tu Padre. Qué hermoso es Dios. Yo sé que algo bueno está por acontecer. Estás sentado en el inodoro haciendo lo tuyo y tú vas a estar meditando en la grandeza y en la provisión de Dios. Eso es orar sin cesar. Uno puede orar con los ojos abiertos, porque la oración no tiene que ver con cerrar los ojos, tiene que ver con la posición del corazón. Orar es mantenerte constantemente hablando en tu mente y en tu corazón, hablando a Dios. Mi amado es testigo que constantemente voy en la jipeta escribiendo y digo, Señor, mira esto, anótate esto, y al ratico Dios respondiendo. Incluso hay veces que Dios me ha dicho en público, lo que me dijiste, así. Digo, oye, lo dije en el vehículo hablando con mi amado. Digo, Señor, mira esto y esto, porque eso es orar. Trato de constantemente, si estoy fregando, si estoy escribiendo, si voy en el vehículo, estoy hablando con mi Padre. Para los problemas no le doy mente, no lo analizo, no lo proceso. Cuando llegue la hora de resolver, se averigua que se va a resolver. No le doy mente. Mi mente está ocupada en hablar con Él constantemente, hablar en fe y hablar con Él. Y Él se encarga de lo demás. Eso es orar sin cesar. En tu trabajo vas a estar trabajando diciendo, Señor, gracias por este trabajo. Gracias porque yo sé que la abundancia está en camino. Padre, gracias porque yo estoy expectante de un milagro. Y esa conexión va a provocar una relación fuerte entre tú y Dios, donde no solo se basa en que vas en un momento que tienes tiempo a arrodillarte con Él, sino que todo el tiempo estás hablando con Él. Y orar en todo tiempo significa, como la Biblia dice, que todo tiene su tiempo. Si estás en tristeza, ora. Si estás en alegría, ora. Si tienes abundancia, ora. Si tienes escasez, ora. En todo tiempo de tu vida, en alta, en baja, en todo tiempo debes orar. Pero orar sin cesar es eso. Si te propones levantarte y hablar con Dios, hay gente que hablan solo. Yo misma, si usted me halla en la cocina hablando sola, cuando estoy sola, cuando estoy con personas, hablo en mi mente, con mi Padre constantemente. Desde que me levanto y abro los ojos, mi amado me dice, mi amor, ¿está durmiendo? Digo, no, estoy hablando con Dios, estoy meditando y pensando en el Padre. Entonces, eso es orar sin cesar. Mantén tu mente en eso. Manténla ahí, suelta el problema, suelta la batalla, suelta a la suegra, suelta el perro, suelta al marido. En tu mente mantén a Dios hablando con Él constantemente y vas a ver cómo Dios cambia tu entorno. Amén. En ese mismo orden, ¿cómo yo sé que estoy orando en el Espíritu? Una forma sencilla de orar en el Espíritu: ora llorando, ora llorando. ¿Qué es orar en el Espíritu? Es involucrar nuestro corazón en lo que hacemos. Inmediatamente pusiste el corazón, ya estás en el Espíritu. Por eso las oraciones más sinceras se hacen en un hospital. Por eso Dios responde tanto la oración de un desesperado, de una madre desesperada. ¿Por qué razón? Porque desde adentro. Orar en el Espíritu implica... Porque la gente dice que orar en el Espíritu de Dios. Tú no oras en el Espíritu de Dios. Tú oras en tu espíritu. Ahora el Espíritu de Dios te ayuda a pedir, pero tú oras en tu espíritu. Inmediatamente tú vas a orar y comenzaste a llorar delante de Dios, estás en el Espíritu. La gente no lo sabe.
pero el quebrantarse delante de Dios era orar en el Espíritu. Los que han visto algunos videos que Gigi Ávila tenía por ahí, cuando estaba vivo, que él se ponía en el altar y decía, vamos a orar, vamos a gemir, vamos a parir, eso era orar en el Espíritu. No puedes involucrar el corazón, tu sentimiento, tus sentidos y tus emociones si no estás involucrando tu espíritu. Entonces inmediatamente estás en el Espíritu. Yo desde que tengo la lágrima cerca, señores, muy cerca. Mi esposo se me va del lado, pero yo arranco con mi grito que parece que se me murió alguien. Y comienzo a llorar. Yo estoy de que entro en la presencia de Dios, porque desde que el corazón se quebrantó, ya estás en el Espíritu. Y la oración con lágrimas es muy poderosa. Así que aprovecha ese estado y date cuenta que estás en el Espíritu y habla con tu Padre. Amén. La próxima pregunta es, ¿cómo yo combato el desánimo en la oración? Que cuando me pongo a orar como que me desanimo, no sé. Bueno, el desánimo, señores, es algo que todos enfrentamos en todas las áreas de la vida. Es como que alguien te diga, ¿cómo combato el desánimo para terminar mi carrera? ¿Cómo combato el desánimo para seguir con el matrimonio? ¿Cómo combato el desánimo para levantarme y irme a trabajar? Haciéndolo. Oramos por convicción, no por deseo ni sentimiento. Oramos por convicción, porque sabemos que Dios es demasiado bueno y sabemos que tenemos que hacerlo. Así como el día que sientes ir a trabajar vas, y el día que no sientes también vas, porque si no te botan. Así, el desánimo no hay forma de combatirlo. Hay gente que ya está en niveles que cuando ora no se desanima, porque obviamente ya su oración se transformó en una atmósfera de que comenzaron a orar y ya Dios está hablando con ellos, una revelación por allí, una ciencia por allá, y para ellos la oración es algo muy dinámico y muy fuera de serie. Pero cuando tú arrancas así, que vas rompiendo camino, que tú te tiras ahí, tú sientes que el techo está de bronce, que tú sientes que tú estás hablando con el espejo, que nadie te está escuchando y tú estás ahí, tú no sientes ni pío. Hay que entrenar por decisión del corazón, de decir voy a orar aunque no sienta nada. Ok, entonces esa pregunta desencadenó otra pregunta, y es que dice, ¿cómo yo sé si es mi carne o el enemigo que me está haciendo guerra para la oración? Tengo una guerra, no sé si esta guerra es de la carne se me ha revelado o el enemigo. ¿Cómo yo sé? Bueno, si lo que sientes es sueño y de verdad estás cansado, es tu carne. Ahora, si solo estás cansado para orar, algo está mal. O se dio una llenura, comió demasiado. Comiste mucho. Pero si te paras y de que te paras de orar ya no tienes sueño, ya no tienes, hay algo, porque a veces uno está cansado, llegó de trabajar, está agobiado, cansado. Si sientes un sueño pesado, ese sueño así que la gente se queda con la boca abierta y el babazo así, y después se para así, todo doblado, no, tienes que pararte, caminar y reprender, porque hay espíritu de sueño, demonio de sueño, de pesadez que son lanzados para impedirte orar. Entonces, si es un sueño, tú estás agotado, de verdad estás cansado, te pasó un día, te dormiste bien, pero si todos los días tú estás bien normal, no sientes sueño, te encaste a orar y de repente ya te dije dormido, algo anda mal y tienes que pelear. La otra pregunta es, ¿por qué que tengo como temor cuando oro? Como que le da un cierto temor. Sí. Cuando comenzamos a orar, principalmente cuando somos nuevos, el enemigo va a utilizar temores para cualquier estrategia para desenfocarnos de la oración. Cuando yo inicié a orar siendo muy nueva, hoy era pánico que me daba. Entraba como una tiniebla así, que uno sentía como que algo entró y lo arropó y no era bueno. Y a veces uno quería subirse para la cama y arroparse y volvía para el piso y volvía un pánico fuerte. Sin embargo, entendí que el enemigo lo que quería era atemorizarme para que yo dejara de orar. En ese momento te vas a parar y te vas a armar de valor y vas a decir, no te tengo miedo. Dios está conmigo, no tengo temor y no tengo miedo. Y lo vas a decir en voz alta y vas a comenzar a orar caminando. Y si en el momento tienes que tener la luz prendida, pues tenla prendida hasta que logres vencer el miedo. Durante mucho tiempo yo tenía que orar con la luz prendida, porque era algo muy fuerte lo que pasaba. Y llegaban cosas espantosas a la casa para impedirme orar. Pero comencé y me paraba y no tengo miedo. Y no vas a impedir que yo ore y vas a declarar la palabra con tu boca. Amén. Y aquí entra una pregunta que tiene mucha respuesta porque es muy importante. Y es que dice, ¿cuántos tipos de oraciones hay? Hay varios tipos de oración. Yo tengo un video acerca sobre los varios tipos de oración. Está la oración de humillación. ¿Cuál es la situación con los tipos de oración? Es que tú tienes que ubicar para ser efectivo en la oración en qué estado estás.
Si yo estoy en un estado depresivo, triste, que me lleva a quien no me trajo, no puedo hacer una oración de fe. Porque la oración de fe necesita de certeza, de confianza, de valentía y de seguridad, y en ese momento no la tengo. En ese momento yo voy a hacer una oración de humillación. Voy a aprovechar cómo me siento y voy a ir a Dios a llorar y a expresar cómo me siento. Solía ir y decirle a Dios: me siento vacía, estoy como un niño que necesita un abrazo, me siento sola, me siento desamparada. Y yo comenzaba y lloraba y diciéndole a Dios cómo me sentía, se me iban las horas, y cuando me paraba de ahí me limpiaba la lágrima, me sentía nueva, renovada, bien. Entonces vas a aprovechar. Ahora, estás en ese momento donde te sientes fuerte, sientes que dices: hoy se me aparece el enemigo y me lo como un espagueti. En ese momento vas a hacer oración de fe. Te vas a pasear en tu casa y yo desato la palabra de fe y mi victoria es mía, porque tu estado te lo permite en ese momento. Hay una pregunta ahí que dice: ¿por qué cuando oro y cuando en mi oración menciono al enemigo o demonio, etcétera, o sea, pone a mencionar pichones, siento un hormigueo en el cuerpo, un asunto ahí? Bueno, normalmente no recomendamos, a menos que Dios revele un nombre de un demonio, que se le mencione en medio de la oración. La oración es algo muy, muy sagrado, es algo tuyo con tu Padre, es una relación tuya con tu Padre. En ese momento, a menos que Dios te diga: mira, reprende tal demonio que te está haciendo guerra, suelta a los demonios. La comunicación de la oración debe ir hilada a Dios. Observe que Jesús dirigía su oración a Dios, hablaba con Dios. Jabes se dirigió a Dios y los antiguos se dirigían a Dios. En el momento de tu oración, de tu intimidad, olvídate del enemigo, a menos que no estés haciendo una oración de guerra porque algo te atacó y te levantas en ese momento. Cuando la gente son atacados de noche, usted se levanta y hace una oración de guerra. ¿Qué es una oración de guerra? Una oración donde usted usa su boca, usted usa su fe y dice: escúchame bien, Satanás, Dios está conmigo, estoy revestido del poder de Dios y yo te ordeno en el nombre de Jesús que abandones mi casa, y clamo a los ángeles de Dios que desciendan alrededor de mi casa, que vengan con espada desenvainada y que protejan mi territorio. Y comienzas en ese tenor, pero es solamente cuando sientes alguna amenaza, cuando sientes que algo te está atacando, sea un espíritu de un brujo, sea algo que te golpeó, sea algo que te está sacudiendo a la casa, como hay gente que la casa le tiembla de arriba abajo. Entonces en ese momento haces oración de guerra, pero normalmente la oración debe dirigirse al Padre. Hay personas, la pregunta dice: ¿debo dirigirme al Padre o al Espíritu Santo? Normalmente la oración bíblica va dirigida al Padre. Ahora hay personas que establecen una conexión con Dios y su primera relación de conexión fue con el Espíritu Santo y se sienten más identificados con el Espíritu Santo y se dirigen al Espíritu Santo. Y hay personas que le ha pasado esto, y es que sienten que si ellos oran al Padre o si ellos hablan al Espíritu Santo o hablan a Jesús, ellos se van a sentir mal entre ellos. Señores, Dios es uno. Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. Eso quiere decir que si a mí yo me identifico más con Jesús. ¿Por qué me identifico más con Jesús? Porque cuando Él se me apareció a mí, me dijo: yo soy Jesús, tu Salvador. Y era Él que trataba conmigo. Si se hubiera aparecido el Espíritu Santo y se hubiera presentado como el Espíritu Santo, pues yo hubiese establecido una relación. Por eso me siento más cómoda dirigiéndome a Jesús, pero me puedo dirigir al Padre. Hay gente que el Espíritu Santo es el que ha tratado con ellos, nunca han tenido una experiencia con Jesús ni con el Padre tampoco, entonces obviamente se sienten más cómodos dirigiéndose al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es más que el Espíritu de Dios, o sea que te estás dirigiendo a Dios, no hay ningún problema. Amén. Que si los demonios pueden escuchar mi oración cuando yo estoy pidiendo al Señor, que si tengo que acabar calladito. Hay una situación con orar callado. Y es que el poder está en nuestras palabras y nada sucede hasta que no hablamos. La oración hablada es mucho más poderosa que la oración en silencio, aunque Dios responde todos los tipos de oración, porque las palabras no regresan vacías. Jesús cuando oraba solía hablar al Padre, su oración se oía. Cuando los discípulos pidieron valor, dice que alzaron todos su voz a Dios y pidieron valor. Solían hablar su oración. Entonces,
Hay personas que dicen, voy a orar en silencio para que Satanás no escuche. En verdad, da 3 pepinos que le escuche. Tú lo que tienes que lograr es que Dios te escuche. Amén. Porque si Dios te escuchó, los salmistas decían, escucha la voz de mi ruego. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, y no se puede clamar en silencio. Entonces, si Dios nos manda a clamar, vamos a clamar. Yo cuando oro, normalmente mi tipo de oración es hablado. Yo hablo constantemente, hablo con la boca, mi oración es hablada. Y no me diga que si el enemigo hoy importa, el enemigo no tiene que estar en la relación entre mí y mi padre está escuchándome y yo estoy hablando con él. Entonces es algo que tienes que trabajarlo en tu mente, porque lo que tiene es Dios que oír tu voz. Por eso cuando los ángeles venían y le decían a Daniel, tu oración ha sido oída, escuchada. La oración debe ser oída, escuchada. La gente que ora proclamando la palabra tiene más resultado que aquellos que oran en silencio. Ahora, después que tú tienes una conexión muy fuerte con el Padre normalmente te escudriña. Aún no está la palabra en tu boca y ya Dios te está contestando. Pero hay que ser honesto, la mayoría no estamos ahí. La mayoría estamos que nos estamos voceando y ni siquiera así nos contesta. Entonces tenemos que usar nuestra voz, que el cielo conozca nuestra voz. La Biblia dice que todo lo que el hombre diga en fe, lo que diga le será hecho. Lo que diga, lo que proclame con su boca, la palabra debía ser proclamada y la oración debía ser proclamada. Alguien te ha preguntado cuánta sesión de oración tengo que hacer para una ayuda idónea, para que Dios me dé mi polla. Bueno, no hay un tiempo específico por el cual se deba orar por una petición en específica. Va a depender de que tu oración llegue a Dios. Tú puedes hoy hacer una oración que tocó el corazón de Dios y Dios mañana decir, ya mándensela. Así de simple. A mí en ocasiones yo iba delante de Dios. ¿Qué sí tenemos que saber hacer delante de Dios? Presentar nuestros argumentos, señores. En una ocasión el Señor me dijo, Beatriz, ¿cuánto lograrían los hombres con el corazón correcto y las palabras correctas? Porque cuando usted va a Dios, Dios es rey. Y aunque la gente cree que Dios no se deja convencer y que Dios no acepta consejo ni argumento, si usted le quiere llamar argumento, utilicé la palabra consejo. Pero Moisés le dijo a Dios, oye, yo te voy a decir algo, no mates ese pueblo, porque la gente va a decir, y Dios dijo, oye, voy a escuchar tu consejo, lo voy a matar despacio. Y escuchó el consejo. Entonces, a veces vamos a Dios y no sabemos ir a Dios. Tenemos que decirle al Señor nuestra realidad. Señor, tú sabes. Cuando yo iba delante de Dios pidiéndole a Dios una compañía, yo no iba y le decía, Señor, tú sabes que yo quiero una ayuda idónea. Yo le decía, no, mira, Señor, tú me conoces. Tú sabes mi nivel de resistencia. Tú sabes que tú me hablas a mí de quedarme sola 5 años y estoy perdida. Así mismo, les ponía a Dios mi condición. Pero hay gente que dice, no, Dios sabe que yo lo que quiero es una ayuda idónea, que me ayude a orar. No, y no puede dormir toda la noche, la mestresa tirándosela encima. No, vaya a Dios y digo, Señor, mira, el pecado está acabando conmigo. Yo estoy que no me he enganchado por esa pared, porque no tengo uña. Ayúdame, envíame socorro, ayúdame, auxíliame, sea sincero. Hay mujeres que no le dicen a Dios, no, yo estoy orando, Dios sabe, pero toda la noche llorando en su cuarto porque están solas. Dígale a Dios, mira, necesito un compañero, estoy sola, no me siento bien y quiero mi compañero y quiero que me lo des, y comienza a declarar la palabra y a creer y Dios va a responder. Pero tiene que ser sincero con Dios, decirle lo que quieres. Por eso Jesús, cuando iba a alguien donde él le decía, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Porque hay gente que le dice de todo a Dios menos lo que quiere. ¿Qué tú quieres? Y usted dirá, ¿y por qué le preguntaba al ciego que qué quería? No se nota. ¿Por qué que él te estaba diciendo? Tú tienes que decir lo que quieres. Y hay gente que le da pena con Dios. Es como que le da pena. Habían hermanas que cuando comenzábamos a orar y yo iba y le decía, mira, Señor, lo que hay. Tú me conoces. Yo escuché una hermana testificar ahí que tú la dejaste 10 años y 15 años sola esperando un marido. Y tú me hablas a mí de 4 y 5 meses y ya estamos como que retorciendo el pico, porque yo no tengo ese nivel. No tengo ese nivel. Así que mi milagro tiene que ser rápido. Y yo era honesta con Dios, porque a Dios le gusta que sea sincero. Dile a Dios tu situación. Mira, Señor, yo estoy
que no me guindaba ahí, porque la cosa es grande. Ayúdame, eso es lo que quiero. Amén. 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 Decía alguien que cuando se pone de rodillas normalmente se queda dormido o dormida. ¿Qué puede hacer? Si obligado que tienen que hacer de rodillas o qué puede hacer. No, debes orar caminando. Normalmente cuando oramos en la madrugada debemos orar caminando, porque nuestro cuerpo se va a dormir. Hay una atmósfera muy cargada también de las tinieblas que va a tratar de dormir. No orar en el mismo sitio tampoco. También resulta cambiarte de lugar. En ocasiones cuando comencé a orar era muy drástica, a veces se me caían los ojos así y iba a la nevera y me echaba agua fría en los ojos, así me sacudía para que se me quitara el sueño. Pero había que hacer lo que sea para orar. Es una guerra, es una guerra. Tienes que saber, si te acostaste, te recostaste de la cama, te vas a dormir. Los más que tienen una conexión grande con Dios se duermen ahí. Entonces tienes que caminar, ponte incómodo. Una persona me decía, es que me duermo como quiera. Digo, bueno, si te duermes parada, caminando de allá para acá. Los judíos, no sé si usted lo ha visto, cuando van en el muro de los lamentos, ellos pasan el día ahí orando en el muro de los lamentos y ellos hacen esto, para atrás y para adelante. Y tenían por costumbre jamaquearse así porque consideraban una ofensa dormirse en la presencia del Eterno. Y para no dormirse y no cabecearse, pues se mantienen haciendo esto. Si pasan 8 horas ahí, pasan 8 horas haciendo esto, entonces camine. Y si se durmió caminando, ya llame a alguien que le ministre liberación. Y ay, me dormí dando vuelta caminando por ahí. No. Entonces tiene que ser fuerte en ese sentido. Ya te me cuenta, nos quedan como 7 preguntas. Entre ellas está esta: ¿cómo sé orar en el Espíritu? O sea, ¿cómo yo sé que estoy orando en el Espíritu? ¿O cómo orar en el Espíritu? La gente que ora en lenguas inmediatamente está orando en el Espíritu. La gente que ora quebrantado y llorando inmediatamente está orando en el Espíritu, está involucrando su alma, su alma. Por eso la Biblia dice que Ana, cuando lloró, dijo, no, yo derramé mi alma. Ahora ella no era que el alma estaba botada ahí, ella lo que botó fue lágrimas. Las lágrimas, a menos que no sean de cocodrilo, son una expresión del alma. Una expresión de nuestra alma. Entonces inmediatamente hay lágrimas en la oración, ya nuestra alma está involucrada. Inmediatamente el alma se involucra en la oración, el espíritu se involucra y no estás orando simplemente en la carne o con el entendimiento. Así que la gente que son llorones, así como yo, como la llorona, yo cuando me pongo a orar tengo que andar con mis lentes negros porque la gente cree que mi amado me mató a tablazo porque tengo por los ojos así de llorar. Lloro como una magdalena. Ok. David Veras preguntó una pregunta, bueno, es un poquito compleja. Dice, pregunto, ¿cómo pudo el principado demorar la oración de Daniel cuando Daniel no tenía puertas abiertas? ¿O cómo se vence la oración de ese espíritu de... Amén. Amén. El principado demoró la respuesta del ángel. Diferente a lo que la persona cree, señores. El reino de las tinieblas es un reino organizado. Y aunque hay gente que dice el enemigo no tiene poder, lo dicen en base a un desconocimiento. Porque sí lo tiene. Tiene menos poder que nuestro Dios, muchísimo menos, no se puede hacer ni siquiera la comparación. Está derrotado y fue derrotado, pero no podemos ignorar sus maquinaciones. Y así como un ejército, cuando viene alguien de otro ejército a irrumpir su territorio, tratan de detener al que viene de ese ejército. Hay demonios de alto rango y logran detener a ángeles que son de menor rango. El ángel que venía para donde Daniel con la respuesta era un ángel mensajero, y los ángeles mensajeros no son guerreros. Entonces es como decir, hay un demonio guerrero, un principado guerrero en los aires, y viene un mensajero con una carta. Oye, ¿tú vas a cruzar por aquí? No, por aquí no. Hay que buscar guerreros que peleen y le franqueen el paso a ese mensajero para que él pueda llegar. Porque hay gente que dice, no, un ángel de Dios, un ángel de Dios. Señores, hay ángeles de Dios que no matan una mosca. Hay ángeles mensajeros que no matan una mosca. No matan una mosca. No fueron diseñados para destruir, no fueron diseñados para matar, fueron diseñados para consolar. Pero hay ángeles guerreros que si descienden a la tierra, la media tierra cae muerta. Entonces,
Asimismo, como ese ángel mensajero de menor rango no pudo atravesar la barrera de las tinieblas y tuvo que pedir refuerzos, y él dijo, todavía ya están peleando, y cuando se acaben con el príncipe de Persia, va a venir el de Grecia. En otra palabra está diciendo, ellos van a seguir peleando, no se sabe hasta cuándo, porque el reino de las tinieblas va a pedir refuerzos, y si derrotan al principado de aquí, va a venir otro más fuerte y van a seguir peleando ahí. Entonces eso tenemos que saberlo. Por eso es que usted y yo no podemos desistir en la oración, porque los ángeles y usted y yo somos un equipo. Mientras nosotros intercedemos en la tierra, ellos pelean y nos defienden y trabajan a nuestro favor, pero si nosotros nos rendimos, entonces el reino no puede tener victoria. Daniel tuvo que persistir en la oración para que el ángel pudiera descender, para que la guerra se mantuviera. Es como Moisés, que cuando levantaba las manos, el pueblo vencía. Si usted bajó la mano aquí abajo, los ángeles no van a pelear, ni van a venir a su favor. Usted tiene que mantenerse peleando para que ellos puedan pelear. Somos un equipo. Amén. Continuamos. ¿Por qué a pesar de orar y llorar en la presencia del Señor, sigo sintiendo batalla con cierta debilidad? Siempre vamos a tener debilidades. De hecho, hay debilidades que Dios no nos la quita nunca. Pablo tenía una debilidad y le dijo a Dios, 3 veces te he rogado que me quites esta debilidad, y Dios le ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que la debilidad que Pablo tenía encima, Dios la tenía ahí con un propósito. Todos los hombres de Dios alrededor del mundo, incluyendo Elías, Moisés, todos tenemos debilidades que Dios nunca nos la va a quitar. Y están ahí para que sepamos que somos humanos, para que en el momento que tú caigas a tierra y tengas que ir a gritar delante de Dios. Así que muchas debilidades Dios te las va a quitar, pero hay algunas que siempre estarán contigo. Y tienes que verificar si es una debilidad, si es un pecado, pues Dios va a eliminar el pecado, pero hay debilidades que nunca se van de nosotros. Amén. Entonces dice, ¿cómo tiene que ser la oración para que aumente mi fe? O sea, ¿cómo yo puedo orar para que mi fe aumente? Vimos que la oración para que la fe aumente debe ser hecha en tiempo presente y proclamando la palabra de fe. Un ejemplo de una oración por la fe es, Señor, estoy agradecida por la fe que tengo, porque sé que mi fe es gigante y sé que cada día mi fe va creciendo. Y si cada día tú oras declarando y dando gracias de que cada día tu fe está creciendo y tú llegas a creer de que cada día tu fe está creciendo, ¿sabes qué? Cada día tu fe va a crecer. Comencé con un problema de una fe en el piso. Y comencé a orar delante de Dios y a decir, mi fe es firme, mi fe es grande, te doy gracias por la fe que tengo, es tan fuerte que puede mover montañas, mi fe es tan fuerte y me has dado una fe tan fuerte y cada día se fortalece, y era mi manera de orar por mi fe. Pero si yo voy, Señor, tengo la fe débil, Señor, tengo la fe débil. Observe que cuando los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, Jesús no se la aumentó, sino que le dijo, si ustedes la tuvieran como el grano de mostaza, le dirían al monte que se mueva y el monte se movería. Y hay gente que dice, oye, pero no tenemos nada porque el grano de mostaza es una semillita que casi ni se puede ver. Pero él no le estaba diciendo que era del tamaño del grano de mostaza, sino que la fe debía de ser como el grano de mostaza. El grano de mostaza es pequeño, pero él tiene un ADN de que va a ser grande. O sea, el grano de mostaza dentro de él está diciendo, yo sé que seré grande, yo sé que voy a ser el árbol más grande de toda la hortaliza, me van a sembrar y no me voy a quedar pequeño. Tu fe va a comenzar a decir delante de Dios, vas a decir, Señor, mi fe hoy está más fuerte que ayer. Señor, gracias porque hoy mi fe es más firme que ayer. Mi fe es como el monte de Sión. Tengo una fe. Gracias por mi fe. Y te vas a mantener ahí y tu fe va a comenzar a crecer. Hay que preguntar que cómo puedo reprender un demonio si estoy en unión libre. ¿Cómo me libro de eso? Puedo reprender demonios en unión libre, lo que dice la persona. Ajá. No es recomendable a menos que Dios no te envíe a reprender lo que te busques problema con los demonios. Porque van a ir en tu ataque y al tener esa situación tienes puertas abiertas y tú podrías resistir el ataque y tal vez tu pareja no podría resistir el ataque. O sea que mientras estamos en ciertas condiciones es mejor
no buscar el pleito, a menos que no lleguen a tu casa, porque si llegaron a tu casa, obviamente, ármate de valor y dile, diablo, te va de mi casa y échalo fuera, pero no porque vaya por ahí a echarlo para allá. Amén. Dice aquí alguien que ¿por qué cuando yo oro no me llega nada a la cabeza? Que ¿por qué? Ya que estoy orando y como que no me llega nada, sí. ¿Qué le voy a decir a Dios ahora? Eso nos pasa a todos cuando llegamos y tenemos poco tiempo orando. Llega un momento, yo recuerdo la primera vez que oré, que tenía 20 minutos orando y ya yo había orado por el mundo entero, porque el tipo de oración era, Señor, mira a los presos, mira a los enfermos, mira las almas, mira a los pastores, mira, y tú acabas el mundo entero, mira los planetas, los continentes y todo el mundo y ya acabamos. Pero la oración, cuando tú quieres desarrollar un tiempo de oración, ¿qué me funcionó? Hacia una lista de prioridades, mi mamá, mi papá, mis hijos, mi vida espiritual, y yo agarraba un reloj y decía, le voy a dedicar 10 minutos a cada cosa. Mire, ahí era el tiempo que me faltaba, porque ahí había, cuando tenía 10 minutos por mi mamá, y voy al Señor, mira a mi madre, te adoro por ella, te bendigo por ella, yo la cubro. Cuando llevaba 10 minutos, ahora voy con el hijo, con una lista. Un evangelista muy famoso llamado G. Ávila oraba con su lista. Los intercesores de aquí tienen la lista de oración. Ahora voy con este. Así vas a hacer tiempo y vas a hacer la disciplina para orar, pero tienes que implicar el corazón. Ahora, si vas simplemente a lo que te llegó a la cabeza, llega un momento que Dios te trae cosas y ora por este y ora por esto y sigue. Pero a lo primero vas a tener que hacerlo así para poder orar. Y una oración curiosa, una pregunta curiosa. ¿Puedo orar de madrugada en la azotea de mi casa? Sí. De hecho, en lugares abiertos, si no es peligroso, es hermoso orar. Puedes conectar rápido con el mundo espiritual en lugares abiertos. Por eso nuestro amado Salvador solía irse para el monte solo. En esa atmósfera te puedes conectar muy fuerte con Dios y ponerte en lugares altos donde puedas ver toda la ciudad. Es muy hermoso orar en lugares así. Y amén, así como el tema del ayuno es amplio, este también amplísimo. Nos quedan dos preguntas, dos últimas. Dice alguien, ¿cuáles son unas características? ¿Cuáles son unas características de una oración de guerra? La diferencia en la característica de la oración de guerra y la oración que no es de guerra es que en la oración de guerra tú hablas y atacas directamente a un objetivo enemigo. La gente hace la oración normal. Una oración normal, las personas la hacen y comienzan, Señor, reprende los demonios de qué sé yo qué. No, en tu oración normal no va eso. Conéctate con tu Padre, olvídate de los demonios en la oración normal. Señor, te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, como decía Cristo. Te alabamos, Padre, por haberme oído, Dios amado. Tú vas a hablar con tu Padre en la oración normal. Una oración de guerra es una oración donde te paras, tomas la palabra de Dios y hablas con autoridad y dices, escúchame bien, espíritu de la tiniebla que está atando a mis hijos, lo sueltas en esta hora y ordeno la palabra de Dios sobre ellos y decreto que en el nombre de Jesús los demonios salen de mi casa y comienzas a atacar con violencia un objetivo. Eso es una oración de guerra. Es como cuando dices, doy una orden, declaro la palabra, abandonen mi casa, este es mi territorio. No sé los que vieron la película, una película de Cuarto de Guerra, cuando la mujer llega a la casa y dice, escúchame bien, Satanás, te has estado burlando, y le da un puntapié a la puerta y dice, te largas de mi casa, este es mi territorio y lo voy a defender. Eso es una oración de guerra. Eso que ella hizo es una oración de guerra, es atacar un objetivo. Ahora, nunca en tu oración personal comiences a mencionar nombres de demonios que Dios no te ha mostrado que mencione, a mencionar a Satanás, porque eso va a bloquear tu oración. Eso no te va a permitir tener una conexión con papá. Es como que yo esté con mi amado y yo esté hablándole del otro y del ex, y tú te acuerdas del ex, y no, te vas a acarrear una guerra. Debes establecer una conexión con Dios. Cristo iba al monte y no hablaba con Satanás, ni se dirigía a Satanás, se dirigía a su Padre, hablaba con su Padre, oraba a su Padre, y su Padre que ve en lo secreto lo iba a recompensar en público. Ahora, la oración de guerra va dirigida al reino de las tinieblas. Usted ora en fe, habla en fe y ataca. Eso es una oración de guerra.
Amén. Y dice aquí, ¿cuáles son los pasos más efectivos para orar? ¿Cuáles son esos pasos más efectivos? En mi experiencia personal con el Señor, la adoración y el quebrantamiento ha sido básico. Porque en ocasiones tú te tiras delante de Dios y solo lloras y postras el corazón ahí. Y Dios responde todo lo que tú querías preguntarle. Si no hay humillación, si no hay quebrantamiento, hay poca respuesta a la oración. Entonces, los pasos más importantes, un corazón contrito y humillado, que la Biblia dice que Dios no lo desprecia. Dios está diciendo, si yo mire y el corazón está humillado, yo no lo puedo ignorar, no lo puedo despreciar, tengo que atenderlo. Entonces es básico, el corazón debe ir humillado. Puede ser a veces uno ora 10 minutos quebrantado en la presencia de Dios y uno siente esa paz. Y yo quiero que la gente sepa que cuando usted está orando y de repente usted siente esa paz, como ese fresquito interno, su oración fue respondida. Aunque usted no vea la manifestación en el instante, ya su oración ha sido contestada. Esa es la señal del Espíritu Santo de que tu oración conectó con Dios, esa paz. De ahí en adelante solo tienes que mantener la palabra de fe. Yo sé que mi oración fue contestada. Yo sé que mi oración fue contestada. Amén. Hemos llegado a la parte final, gloria al Señor. Tienes la pregunta. Queremos darle una ñapita. Esto es para esta gente que predican, salen a evangelizar, cuando llegan a la casa tienen una guerrita. Entonces, alguien nos pregunta cómo orar después de evangelizar, ministrar orar por la venganza y contra guerra. Y con eso finalizamos para orar. Acá quiero a nuestra hermana María Almada. Ahí influye mucho la creencia. La creencia. Si tú crees que al tú ir a evangelizar, puede ser que no se convirtió nadie, puede ser que sí. Pero si tú crees que con ir a evangelizar y llegar a tu casa, Satanás se va a vengar de ti, él se va a vengar de ti. Pero si tú crees que tú estás rodeado y que Dios te protege y que no va a venir ninguna venganza, no va a venir ninguna venganza. Y quiero compartir este testimonio, algo que me pasó con varias compañeras del ministerio. Mi amado y yo tenemos la misma creencia y la misma fe. Nosotros sabemos que nosotros vamos por ahí y a menos que no se viole un principio del reino de las tinieblas, sin nosotros tener permiso de Dios, no va a haber contraataque, porque no tiene por qué haberlo. Ahora, él cree lo mismo que yo. Yo tenía compañeras de ministerio que creían, hermana, si uno va por ahí, se convirtieron y íbamos y Dios libertaba gente y gente era libre por todos lados. Y me decía, hermana, prepárese para la venganza. A ellas, bueno, hubo una de ellas que terminó loca. Otra, eso era palo y palo, que al final se apartó de mí y dijo, no, es que a mí es que me dan todos los palos. Digo, no, lo que pasa es que tú crees que la venganza va a venir. Cuando tú vayas y evangelices, nosotros vamos y ministramos por ahí, mi amado es testigo, no hay ninguna venganza. Y hemos ido a lugares donde se convierte en brujos, donde la gente vomita brujería, los demonios salen, se convierten como allá en un lugar de Colombia, 200 y pico de personas, y no hay venganza. Entonces, si hay tal ataque al reino de las tinieblas, ¿cómo no puede haber una venganza? Hay gente que sale, predicó con un megáfono allí, no se convirtió nadie, y de repente ya el enemigo le está dando palos, porque él está aprovechando tu fe. La Biblia dice que lo que tú crees, así debe ser. Entonces, como tú crees que Él tiene el derecho de venir y contraatacarte, Él va a venir utilizando tu propia fe. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo vas a orar cuando tú sales por ahí a hacer la obra de Dios? Tú vas a llegar a casa y tú vas a decir, Señor, yo sé que en mi casa hay paz. Yo sé que todo estará bien porque yo estoy protegida y porque los ángeles de Dios andan conmigo y porque yo estoy haciendo el trabajo de mi Padre. Y vas a ver cómo cuando implantes esa creencia en ti, las cosas van a cambiar. Van a cambiar y porque créame que el nivel de ataque, de venganza es fuertísimo hacia la gente que cree que eso es así. He visto gente llegar con el vehículo desbaratado, que se le cayó un pedazo del carro de este lado, que una goma se le salió de este lado. Y hermana, y mire, y yo fui, prediqué ahí, digo, ¿y qué pasó ahí? No, y no pasó nada, pero mire la venganza del enemigo. Y al otro día vuelven a administrar a otro lado, y un hijo grave, y el otro, así. Real. Ahora, cuando uno hace la evaluación, es lo que esas personas están creyendo. Yo estoy creyendo que al yo llegar a mi casa, si fui por ahí, desalojamos los principados de Chanflín,
creo que al yo llegar a mi casa, si Dios ve que hay un movimiento de las tinieblas, el refuerzo de ángeles es mayor y simplemente cuando yo entro a mi casa, los demonios dicen, hey, no, hay demasiada protección. Es lo que creo. Es lo que la Biblia dice. Job estaba protegido. Satanás, para tocar a Pedro, tuvo que pedir permiso. Así que implanta esa creencia en ti y vas a llegar a tu casa. Al principio vas a estar cosechando obviamente el mismo ataque, pero luego que tú creas de verdad que Dios te está protegiendo y que no tiene derecho el enemigo a vengarse de ti, que no tiene derecho, ni tiene el derecho, ni la libertad, ni puede entrar en tu territorio sin permiso, a medida que tú creas eso, esos ataques van a disminuir casi a cero. Amén. Amén. Vamos a orar ya. Esa pregunta. Vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a estar orando. Amén. Cuando terminemos, usted va a dejar en los comentarios el tema que usted quiere que tratemos y vamos a estar seleccionando temas. Mis amados que dicen, ¿por qué tanta opresión? Sí, bueno, vamos a tratar en algún momento eso. La manera de creer tiene más que ver con el nivel de opresión que el mismo Satanás, la manera en que creemos. Mire, créame que se lo digo de corazón, que cuando yo tenía un nivel de creencia de que Satanás podía entrar a mi casa, de que yo me preparaba, yo iba a predicar, yo me preparaba para los palos. Mire, hermano, yo llegaba a mi casa y encontraba a la hija mía colgada del techo y yo tenía que subirme y bajarla así, botando el babazo, ahorcándoseme entre la propia casa. Hasta que un día el Señor me dijo, Beatriz, es que lo que le está dando permiso a Satanás de dañarte es tu propia fe. Tú crees que él tiene el derecho que él no tiene. Y cuando yo comencé a creer que estoy súper protegida, que estoy súper rodeada, que el Dios del cielo está alrededor de mí, como Jerusalén tiene monte alrededor de ella, y que es fiero defendiéndome, que es un león alrededor de mi casa, mire, los demonios miran de lejos. Entonces nuestra fe, vamos a trabajar la creencia. ¿Qué creo? No, él no tiene derecho. Y si está metido en tu casa, no, usted se me va de aquí, que usted no tiene derecho. Este es territorio de Dios, yo estoy rodeado, protegido. La Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y defienden a los que temen a Dios. Y el ángel de Jehová no era un ángel mensajero. El ángel de Jehová es un ángel guerrero peligroso, muy peligroso. Entonces tiene que creer eso muy fuerte y eso va hacer un escudo para evitar tanta opresión. Ahora, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Recibe todo honor y toda gloria, bendito Dios. Padre, mira cada vida que ha estado, Dios mío, con vosotros. Proclamamos tu palabra en esta hora, Dios. Lo ponemos en tus manos. Bendice Señor, la vida. en el nombre Padre, desatamos espíritu de oración en cada vida que está conectada, que está viendo este video. Señor, con esa hambre, esa sed de orar en el espíritu, de hablar en lengua, espíritu de oración. Intimidad contigo, aquellos que están siendo atormentados por espíritu de sueño en esta hora, que tu pueblo se levanta, que a las 3 de la mañana el Espíritu Santo esté levantando tus hijos a clamar, a interceder, que atmósferas de gloria comiencen a manifestarse en sus vidas, Dios mío, que aquellos que están siendo atormentados sean libres, Dios mío, que aquellos que han perdido la pasión por orar en esta hora, hablamos a tu espíritu, que se despierte el hambre y la sed de buscar la presencia de Dios en el nombre de Jesucristo. Padre, proclamamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo fluya de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, levanta a los guerreros de oración, despierte el ánimo, se va el desánimo, se va, Dios mío, la falta de disciplina. En el nombre de Jesús, establecemos tu palabra, Dios eterno. En el nombre de Cristo, que esta noche haya experiencias poderosas, que tus hijos tengan conexión, que aquellos, Dios mío, que están afligidos, Dios, reciban paz. En el nombre poderoso de Jesús, que el gozo de Dios invada tu vida. En el nombre de Jesucristo, proclamamos tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, visita cada hogar, visita cada vida que está conectada, que pueda ser libre, Dios mío, de una manera poderosa. Dios mío, que tu Santo Espíritu traiga una visitación que está trayendo desánimo, depresión, en el nombre de Jesús. Establecemos tu palabra. En el nombre de Jesús.
de Jesús. Y proclamamos palabra de Dios libertad mío, en el trae Espíritu. salida, En solución, el nombre de Jesús. en el nombre Padre, para tu poderoso gloria, de Jesús. Señor. Gracias. Padre, para y tu declaramos, gloria. Dios mío, Que Padre, crezca tu espíritu de pueblo. oración, Los espíritu de ministerios oración crecen en cada en uno de esta nuestras hora. vidas, Dios. En el nombre de poderoso Jesús. de Jesús. Amén y amén.